Está escuchando Noticiero al Instante con Luis Pantoja Ríos. Muchas gracias por la invitación. Ciro, para que nos platiques para el público que escucha aquí en el Estado de México y por supuesto también en el Distrito Federal que amablemente nos siguen, de entrada preguntarte hasta dónde el INE puede llegar a prevenir o tener los filtros suficientes para evitar los candidatos de dudosa reputación, Ciro. Bueno, esta es una obligación fundamentalmente de los partidos. Son los partidos los que con base en sus estatutos, en sus procedimientos, su legalidad interna y también pues, en su apego a la ética, tienen que hacer esta revisión. Nosotros lo que aplicamos pues son los requisitos de la ley electoral exclusivamente, que tienen que ver con que sean ciudadanos en uso de sus derechos políticos, de tal manera que el INE en ningún momento pues es una suerte de ministerio público que da cartas de buena conducta o buenos antecedentes. Sí, bueno, me queda claro esta parte, te lo pregunto por, en todo caso, la credibilidad con la que se vienen posicionando los partidos políticos en nuestro país, que es baja la credibilidad, y que bueno, ante este escenario, por supuesto que la colaboración del INE en este aspecto sería fundamental, aunque bien queda claro, no son ministerio público, pero esto sí abonaría para una mayor credibilidad en la elección, es decir, saber que hay candidatos que más tarde no vayan a generar problemas como se han venido dando, Ciro. Pues en efecto, yo creo que el INE como árbitro tiene la obligación de promover que las elecciones transcurran con pleno apego a la legalidad, y eso implica también no extralimitarse de sus funciones, es decir, el árbitro no le pone las alineaciones a los contendientes, sino que revisa que pues los jugadores que deciden alinear los contendientes estén en términos de la ley electoral en plena habilitación, para decirlo de alguna manera, haciendo alguna analogía con el fútbol. Si algún equipo alinea a un jugador que usó sustancias prohibidas, es responsabilidad del equipo y quien pagará las consecuencias es el equipo. El árbitro no está haciendo, digamos, exámenes de laboratorio antes de cada partido. Yo creo que los partidos, precisamente por esta situación de crisis, de desconfianza y de descontento que hay en la sociedad mexicana, tienen como nunca una exigencia muy clara y muy alta de ser muy rigurosos, muy escrupulosos en la selección de sus candidatos. Y creo que en buena medida de lo transparentes que sean los partidos al escoger sus candidatos, de la capacidad que tengan de demostrar la valía, la honestidad de las personas que postulen, es que los partidos también podrán hacerse devotos. Si los partidos, por el contrario, postulan a personajes que puedan tener, digamos, perfiles dudosos, pues eso les deberá de costar en las urnas. Por eso es muy importante que la ciudadanía pueda estar informada y hacer un seguimiento escrupuloso también de las decisiones de los partidos desde que postulan a los candidatos. Hay que revisar las plataformas, las ideas, los diagnósticos, las propuestas y por supuesto las trayectorias de los individuos que van a defender esas plataformas. Ciro Murayama, ¿cómo ponderas esta situación que se viene dando en el país respecto de la entrega de televisores por parte del gobierno federal, desde mi punto de vista con el pretexto del apagón analógico, pero que pues parecería no ser el momento ideal para una situación como esta? Parcializa de alguna manera a la elección hacia el partido que está en el poder, y por ejemplo para el Estado de México resulta que ahora que viene precisamente también las elecciones, resulta que se entregarán 1 millón de tarjetas de salud equivalente a 1.400 millones de pesos. Yo me pregunto, bueno, ¿por qué las televisoras, las televisiones, no después de las elecciones, y estos programas de salud igual después de las elecciones, o por qué no el año pasado? ¿Cómo ponderas esta situación, Ciro?
Bueno, yo creo que es parte de nuestro desarrollo político, por decirlo así, por supuesto también de los malos antecedentes que ha habido en el uso de programas sociales. El acceso a los derechos sociales de la gente no debería estar supeditado a voluntades de los gobiernos y por lo mismo no debería de tener rédito político partidista. En el caso del apagón analógico, pues hay una reforma constitucional en marcha, hay plazos establecidos para que en efecto este salto tecnológico pueda producirse y se amplíen los derechos de las audiencias, y para ello pues se necesitan receptores más modernos, digitales. El problema no está en que estos televisores, de acuerdo con la ley, con lo que se aprobó, se estén distribuyendo. El problema es que se quiera hacer un uso político de ellos. Yo creo que hay que ser muy enfáticos de que esta no es una dádiva, no es una prebenda, no es un regalo de un gobierno, sino que es una decisión del constituyente y del Congreso, es decir, del conjunto de los partidos, y no debería nadie de sacar raja de ello. Lo mismo con el acceso a la salud. A ver, el acceso a la salud es un derecho que está en la Constitución y no debería, creo yo, ni postergarse ni adelantarse de acuerdo a los calendarios electorales. Si una mujer embarazada, si un niño, si un anciano necesita servicios de salud, pues los debe de tener con independencia de los calendarios electorales. Creo que en el momento en el que seamos capaces de deslindar el acceso a los derechos sociales de las acciones unilaterales del gobierno, estaremos construyendo una sociedad de ciudadanos que ejercen sus derechos en vez de una sociedad de clientelas políticas. Las cajas donde vienen las televisiones dicen mover a México. Si yo pienso en... A mí eso me parece una decisión desafortunada, no creo que contribuya a esta cultura de derechos que ellos señalan. Pero finalmente sí parcializa esto, es decir, si yo digo mover a México, pues es el eslogan del gobierno. ¿Mande? Y la verdad es que mover a México es el eslogan del gobierno federal. Y el reparto de las televisiones, de los televisores digitales, no es una decisión del gobierno federal. El gobierno federal instrumenta una decisión del Congreso. Entonces yo creo que esa leyenda no es afortunada ni contribuye a esta... insisto, cultura de los derechos y de no obtener réditos políticos por acciones de gobierno que además se desprenden de decisiones del Poder Legislativo. El INE no tiene facultades para pedir por lo menos que se retiren esta frase en donde el gobierno federal se identifica en las cajas. Pues ya ha habido alguna queja, no se concedió esa medida cautelar y el fondo lo debe de decidir el Tribunal Electoral. Porque está la parte del ese spot del PRD donde se vinculaba a ciertos personajes de la televisión o a cierto personaje como López Dóriga, y en ese caso sí reaccionó el INE de inmediato. ¿Por qué ante esta situación no, Ciro? Bueno, esta es una decisión de la Comisión de Quejas, que está integrada por 3 consejeros electorales. Yo no formo parte de manera permanente de esta comisión, así estoy sin voto, pero las decisiones de esta Comisión de Quejas son todas impugnables ante el tribunal, que es el que decide el fondo de los asuntos. Entonces la última palabra en esta materia, como toda la ley electoral, cuando se impugna algo la tendrá el Tribunal Electoral de la Federación. Ya, aunque bueno, yo me quedo con esta parte, te digo así tal cual, me quedo con esta parte que me parece que parcializa, me dices que no es parte de esa comisión, pero no lo ves bien el hecho de que venga en las cajas esta frase. Sí, se lo confirmo. Mi punto de vista, si yo tuviera en algún momento que pronunciarme sobre ese asunto, creo que no se apega escrupulosamente a la imparcialidad que debe de acompañar el despliegue de los programas públicos. Ciro, en otra parte, para comentar contigo, ¿tienen ustedes ya
alguna evaluación de cómo entiende la población en general los spots que viene emitiendo directamente el INE, no los de los partidos políticos, sino el contenido de algunos de los spots del INE? ¿Tienes ya el posicionamiento que vienen logrando o no tienes nada al respecto? Mira, este es un asunto que está en permanente revisión. De hecho, estamos permanentemente actualizando nuestras campañas precisamente pues a la luz de los resultados que se van teniendo, porque pues nuestro objetivo es precisamente promover la participación ciudadana más libre, más responsable, y todo lo que tengamos que hacer a través de nuestras campañas de comunicación social, pues lo haremos. En un primer momento, lo habrás percibido, igual que el auditorio, pusimos el énfasis en la actualización de la credencial para votar, porque la gente que no tenía su credencial tuvo hasta el 15 de enero pasado para hacer su trámite. Ahora ya solo podrán hacer trámites aquellos que extraviaron su credencial, pero que ya están dados de alta. Entonces, a eso van las nuevas campañas, también a toda la información que tiene que ver con los ciudadanos que serán notificados que han sido incaculados, sorteados, para poder desempeñar como funcionarios de casilla el 7 de junio, porque pues nosotros tenemos un modelo electoral que precisamente pone en manos de los ciudadanos de pie, de nuestros vecinos, el momento clave de un proceso electoral, que es la jornada electoral. Son ellos los que instalan las casillas, los que reciben a sus vecinos, los que comprueban que se tenga la credencial para votar, que se aparezca en la lista nominal, son los que cuentan los votos, los que llenan las actas, y esta tarea, que para nosotros implica visitar más de 10 millones de domicilios en todo el territorio nacional en unas cuantas semanas, pues requiere el acompañamiento y la disposición de los ciudadanos, y a eso se va a centrar nuestras campañas institucionales, además de promover el voto libre, es decir, precisamente volviendo al tema que tú me decías, los ciudadanos dándole la espalda a cualquier intento de compra o coacción del voto, porque pues se puede recibir legítimamente este televisor sin que eso comprometa el voto, porque para eso se están usando recursos públicos, no recursos de ningún partido en específico. Bueno, sí, sería bastante interesante tener en todo caso qué es lo que piensa la gente que ha venido recibiendo la televisión, ¿no? Esto sería muy importante. No sé si alguna casa encuestadora o algún otro medio de comunicación en el corto plazo pueda tener una evaluación de lo que le significa esto a la gente, ¿no? Es decir, oiga, y la televisión que le genera, ¿no? Un voto para alguien directamente, o solamente la felicidad de tener una televisión nueva, ¿no? Yo creo que esto puede resultar interesante. Lo que te quiero preguntar es, ¿los spots son hechos por el área de comunicación de ustedes y aprobados por todos los consejeros electorales antes de su difusión? No, en realidad se trata de campañas de gestión institucional que en efecto dependen de la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica. Hay una comisión correspondiente, pero pues son precisamente nuestros especialistas, y sí nos presentan las campañas, nosotros emitimos opiniones, pero no se trata de spots que tengan que pasar, por ejemplo, por la aprobación del Consejo General. Sería muy complicado estar decidiendo en un órgano colegiado el contenido de un spot. También hay que saber respetar el ámbito de especialidad y de especificidad de los creativos en estas materias. Porque fíjate que nosotros, bueno, personalmente he observado, escuchado con atención algunos spots del INE, y encontré, como lo dije la semana pasada, que hay algunos, pero hay uno en específico que es realmente muy malo, por lo menos desde mi punto de vista, que puede ser quizá muy debatible, pero que también sería muy interesante conocer si los creativos lo sometieron a algún grupo de enfoque, porque te habla de... Bueno, mira, en lugar de decirte te habla de esto, te dice lo otro. ¿Te gustaría que lo escucháramos juntos y me das tu punto de vista, por favor? Si gustas, lo escuchamos por ahí, Alejandra, el spot que tenemos preparado, que escuchamos la semana pasada del INE.
pasó, mi Robert? ¿Cómo va la temporada? Pues muy bien, todos los juegos ganados. No todos los tienes ganado, ¿eh? Perdiste tu credencial para votar, ¿no? Pues sí. ¿Y ya la fuiste a reponer? La verdad no. ¿Cómo? Pues solo es tu identificación oficial. Ya vienen las elecciones, hay que votar. Si queremos un país ganador, con mejor educación y más empleos, hay que participar. Hazlo por ti, hazlo por todos. Solicita tu reposición en caso de extravío, robo o deterioro. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Ciro, ¿el que no tiene credencial de elector es perdedor? Bueno, pierde la posibilidad de ejercer un derecho humano fundamental. Y se puede ser un Desde país ese punto de ganador vista teniendo sí, elecciones. porque justamente el ejercicio de la soberanía popular se construye a través del voto y se han hecho pues esfuerzos por parte de los contribuyentes mexicanos muy importantes para tener un padrón actualizado, creíble. Se da de alta en el padrón ciudadano, se producen las multas, se mantienen módulos para que la gente obtenga su credencial, que además, como bien Esa parte la sabemos, no yo solo lo que sirve voy es, para... no es discriminatorio, Ciro, no es discriminatorio. Si tú no tienes credencial, entonces eres perdedor. Según el esposo, este chico, el jugador era muy bueno, pero como no tiene credencial de elector, era un ganador. Por no tener credencial de elector ya es perdedor. Pierde el derecho al voto. ¿Y eso ya te hace un perdedor? Pierdes la posibilidad de ejercer un derecho político, el derecho humano en términos políticos más importante. Esa es la conclusión. Por eso estamos promoviendo que mira, no me voy a volver ahora un experto en calificar spots. Creo que en este caso el mensaje es claro, es para favorecer que la gente disponga de su credencial y pueda ejercer el derecho político fundamental, que no sea excluido de la posibilidad de incidir en la conformación de los órganos de representación donde se diseñan las leyes que a todos nos afectan y en los que se define quién gobernará, que también pues a todos los ciudadanos en donde vive le afectan las decisiones de su gobierno. Entonces, por una cuestión como el extravío, el no tener una credencial, desde ese punto de vista, perder la posibilidad de ejercer ese derecho, pues es lamentable. ¿Qué está diciendo el INE en el fondo? Yo me preguntaría por el fondo, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Puedes todavía obtener tu credencial si le extravias y puedes votar? Ese es el núcleo del mensaje. Bien, pero no la amabilidad de esta plática y esta comunicación y espero que sigamos en contacto, por favor. Cuando gusten, les será un placer. Un gusto, que estés muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego, es el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama Rendón. Son las 21 horas ya con 42 minutos.